Bueno, entonces vamos a iniciar. Em, Como les venía diciendo, el propósito de esta sesión es doble. El primero, como dedicar unos minutos importantes a retomar el tema, no dando como aspectos muy específicos de los modelos que veníamos trabajando en el sentido de ponernos a ver la teoría y eso otra vez, pues porque finalmente eso ya está en todos los videos anteriores y demás, pero sí dando un panorama general de lo que veníamos haciendo y hacia dónde vamos. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es empezar como a trabajar como en contextos más específicos donde esto de la estadística bayesiana es muy frecuente, es muy común y es muy conveniente. Entiéndanse por eso como modelos más especializados, como son los modelos de regresión, los modelos de regresión generalizada, y vamos a ver de ahí en adelante hasta cuánto nos da el tiempo para alcanzar. Como les venía diciendo, yo tenía en mente como darles por lo menos un, un par de casos de varios tópicos, como aplicaciones en series de tiempo, una aplicación en estadística espacial, una aplicación en análisis de redes, otra de pronto en datos longitudinales, en fin, donde como usted ya tiene los conceptos básicos de estadística bayesiana, ya tiene como todas las herramientas, es simplemente poner esto en acción. Esta es como la tercera gran parte del curso, como poner todo en casos específicos y ponerlo a funcionar para analizar datos eh, complejos. Listo. Entonces, vamos a iniciar con el contexto general de donde estábamos. Em, Nosotros, pues desde el principio, y yo creo que esto es lo más bonito de la estadística bayesiana, es que nosotros desde el principio, y si uno entiende esto bien, pues ya casi que lo entendió todo. Cuando estamos haciendo un modelo bayesiano, y permítame, voy a ir haciendo algunas anotaciones aquí en el tablero. Cuando nosotros estamos haciendo un modelo bayesiano, eh, todos recordamos que básicamente necesitamos dos componentes muy fundamentales. Una es la distribución muestral. Esa fue como mi traducción de sampling distribution. Em, y esa distribución muestral, como bien recordamos, es la parte estocástica del modelo que le indica a usted cómo surgen los datos, cómo se generan los datos, cómo se fabrican los datos bajo una condición particular del conjunto de parámetros. Eso fue lo que nosotros hemos siempre escrito así, P de Y dado teta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sabiendo eh, los valores de un conjunto de parámetros, este teta puede tener 10, 20, 100 parámetros, los que usted quiera. Este P de Y dado teta le dice a usted cómo surgen los datos. Entonces, a través de una distribución normal, a través de un modelo de mezclas, como hicimos en el taller número 8, a través de un modelo de regresión, a través de, bueno, en fin, es el mecanismo aleatorio que le indica a usted cómo se producen los datos. Eh, un profesor me decía, imagínese que usted tiene una máquina, imagínese que usted tiene una máquina aquí por dentro, em, y esa máquina, que a mí me está quedando horrible el dibujo, y esa máquina recibe como insumo un conjunto de parámetros, que repito, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser 10, pueden ser 100. Esa máquina por dentro, que es la distribución muestral básicamente, le va a dar a usted como un output un conjunto de datos.
Entonces, esta distribución muestral básicamente lo que le dice a usted es el funcionamiento interno de esta máquina. ¿Cómo hace la máquina para producir datos? Eh, entonces, esa es como la forma en que nosotros empezamos a establecer el modelo. Y el segundo componente muy importante es el de la distribución muestral. Perdón, el de la distribución previa. La distribución previa es lo que nosotros hemos entendido como toda la información externa al conjunto de datos. Es decir, toda la información que yo tengo acerca de teta, acerca del vector de parámetros que produce los datos, que no esté consignada en los valores observados de la base. Entonces, si usted tiene estos dos ingredientes y los especifica de manera única, veíamos desde el primer día de clase que la forma de hacer inferencia, la forma de aprender acerca de teta, la forma de disminuir nuestra incertidumbre acerca de teta, es por medio del teorema de Bayes, ¿no? Y si usted aplica el teorema de Bayes y obtiene la distribución posterior, básicamente ya lo tiene todo para poder hacer la inferencia. Es decir, el gran objetivo de todo esto es obtener la distribución posterior, porque ya usted con la distribución posterior lo tiene todo. Ya puede hacer estimaciones puntuales, puede hacer intervalos de credibilidad, puede hacer calcular probabilidades, puede hacer predicciones, o sea, ya lo tiene todo. Esa distribución posterior, obviamente, eh, es simplemente como la distribución de teta dado el conjunto de datos que yo observé y pues lo típico, ¿no? Es proporcional a nuestro mantra, que es la distribución muestral dado teta por p de teta. Listo. Entonces, el gran problema, entre comillas, es poder obtener la distribución posterior. Eh, ¿Por qué? Pues porque si usted tiene, no sé, 100 parámetros, pues trabajar con una distribución de 100 dimensiones puede ser complicado, ¿no? Pues imagínese cómo sería la expresión de la función de densidad o la de la función de distribución de un parámetro, de una distribución con 100 componentes, pues es dificilísima, ¿no? Entonces, pues durante toda la clase hemos visto, hemos pasado por eh, varias alternativas para poder explorar esta distribución posterior. Empezamos con los modelos más básicos donde esta distribución tenía una forma cerrada, eh, trabajando con modelos conjugados, donde al iniciar con una distribución previa y luego mezclarlo con la información muestral, pues nos daba la posterior en la misma familia de distribuciones de la previa. Y vimos muchos modelos, ¿no? El beta binomial, el gamma Poisson, el normal conjugado, en fin. Eh, pero a medida que se fueron complicando los modelos, trabajar con esta distribución posterior de forma cerrada se volvió más difícil. Entonces, básicamente hemos recurrido a dos grandes técnicas en estadística, que es, pues bueno, la primera es la simulación de Monte Carlo. Y la simulación de Monte Carlo, de alguna forma, asume que usted puede muestrear, usted puede extraer valores de la distribución, de una distribución cualquiera, de manera aleatoria, independiente, idénticamente distribuida. Y si usted hace eso, si usted puede obtener muestras I y D, pues ya lo tiene todo. ¿Por qué? Porque si usted tiene muestras I y D, independientes, idénticamente distribuidas, eh, usted puede describir con el nivel de precisión que usted quiera cualquier aspecto de la distribución posterior. Y si usted quiere más precisión, pues tome más muestras y se acabó. Pero entonces trabajar con Monte Carlo implica que usted puede muestrear directamente D
la distribución posterior. O sea, usted sabe que la distribución posterior es o normal, o es gamma, o es, en fin. En ese sentido vimos durante la clase, sobre todo ya un poco antes de la mitad del semestre, que no siempre es posible trabajar con Monte Carlo. Y entonces empezamos a ver otras técnicas de simulación más avanzadas y empezamos a trabajar con lo que nosotros llamamos, eh, lo voy a escribir en inglés, pues porque son las siglas así, Chain, esto no parece una A, Markov, Markov Chain Monte Carlo. Es decir, básicamente MCMC, ¿no? Y vimos vimos un primer algoritmo que no es el único, hay varios y por lo menos quisiera ver otro más antes de que finalizáramos este semestre. Vimos el muestreador de Gibbs, vimos el muestreador de Gibbs, el Gibbs Sampler, como alternativa eficiente para obtener muestras de la distribución posterior cuando no puedo tomar muestras I y D. Entonces, esto del Markov Chain Monte Carlo y del muestreador de Gibbs en particular, porque no crean que el muestreador de Gibbs es el único algoritmo que existe, ¿no? Existen muchos otros algoritmos. Este es como el más básico y como el más potente, si se quiere, en el sentido de que tiene una aplicabilidad muy amplia. Lo que dice es, usted puede obtener muestras ya no independientes, van a ser muestras correlacionadas, pero son muestras que le permiten a usted explorar la distribución posterior. Eh, y la exploración de la distribución posterior se hace por medio de las distribuciones condicionales completas. Eh, o sea, usted necesita para poder aplicar el muestreador de Gibbs, usted necesita poder tomar muestras de las distribuciones condicionales completas. Eh, en este sentido, en los modelos que veníamos trabajando, y ya voy a ir sobre un par de detalles al respecto, lo que decíamos era que, bueno, puede que yo la posterior no la conozca, que tenga 100 parámetros desconocidos y no la pueda muestrear por medio de Monte Carlo directamente, pero las distribuciones condicionales completas sí son conocidas. Eso era lo que nos pasaba con el modelo normal semiconjugado, que la posterior no era conocida, pero las distribuciones condicionales completas sí lo eran. Algunas eran normales, otras eran gamma inversa, en fin. Entonces, cuando eso lo puedo hacer, yo puedo extraer muestras correlacionadas, pero al fin y al cabo muestras, de la distribución posterior, muestreando iterativamente de estas distribuciones condicionales completas. Hicimos por lo menos unos 3 o 4 modelos utilizando esta técnica. Ahora, alrededor de esto del MCMC y del muestreador de Gibbs, hay varios puntos. Primero, usted tiene que ser capaz de muestrear de las distribuciones condicionales completas. O sea, las distribuciones condicionales completas le tienen que quedar dentro de una familia conocida de la que usted pueda muestrear fácilmente, como una normal, como una gamma inversa o como una gamma, en fin, como algo que usted pueda computacionalmente implementar fácil. Entonces, hacia dónde vamos en algún momento, lo haremos, es qué sucede cuando esta distribución condicional completa no tiene una forma conocida. Entonces aquí pues hay otras técnicas, hay muchas en realidad. Una de las más populares es el algoritmo de Metropolis Hastings, que es un algoritmo para extraer muestras de una distribución arbitraria desconocida para poder implementar el muestreador de Gibbs en el caso que usted no lo conozca. Em, y existen muchas metodologías más, pero alguien que pasó por un curso de estadística bayesiana tiene que saberse el muestreador de Gibbs y tiene que saberse el Metropolis Hastings, o sea, eso es como lo mínimo. Y existen muchos más, ¿no? Yo les he hablado del Hamiltonian Monte Carlo, les he hablado, bueno, no les he hablado del Reversible Jump, pero en fin, como que hay muchos más. Eh,
Lo segundo es que como esto trae muestras correlacionadas, pues nos vimos en la obligación de explorar o bueno, o de alguna manera cerciorarnos de si el algoritmo ha convergido o no. Entonces, en ese sentido, nosotros discutimos varias alternativas, como hacer como la serie de tiempo de las iteraciones y ver que la cadena haya, digamos, alcanzado la estacionariedad. Vimos lo del tamaño efectivo de la muestra, vimos lo de la autocorrelación, en fin, como que vimos varias estadísticas descriptivas para cerciorarnos si la distribución, si hay evidencia para establecer si la cadena no ha convergido o no. Eh, y es algo que siempre vamos a tener que hacer cuando trabajemos con MCMC, con Markov Chain Monte Carlo, porque las muestras van a estar correlacionadas. Punto. Punto. Listo. Y en lo que veníamos trabajando al final digamos, de las últimas sesiones, es todo esto aplicado en casos específicos. Entonces, uno de los casos específicos con los que veníamos trabajando era un modelo para comparar grupos. Entonces, teníamos un caso donde tenemos 100 grupos y queríamos comparar em, lo que sucedía dentro y entre los grupos. Esto es algo que de alguna manera usted va a hacer en su próximo caso de estudio, pero bueno, número uno, utilizando datos oficiales del ICFES con propósitos predictivos, utilizando varias variables predictivas. Y dos, en un contexto de regresión, donde, como le dije, por medio de modelos predictivos, vamos a eh, caracterizar una de las variables fundamentales de los puntajes del examen. Pero bueno, no les voy a dar más detalles al respecto porque ese no es el punto. El punto es que veníamos haciendo modelos particulares para resolver problemas particulares, utilizando toda esta maquinaria del MCMC, de la posterior y todo eso. Entonces, uno de esos modelos fue el de la comparación de grupos y decíamos bueno, tenemos varios grupos y queremos hacer inferencias sobre lo que ocurre dentro, tanto entre los grupos. Y bueno, y en ese sentido como que exploramos muchísimos conceptos como el de shrinkage, como el de la variabilidad intra, la variabilidad entre. Bueno, como que a la medida que íbamos haciendo todo el caso, como que desarrollamos varios conceptos que la idea no es ir sobre los detalles específicos de cada uno, pues porque, pues imagínense mientras nos ponemos a revisar todas las condicionales completas y que, no, lo que quiero es como entender el modelo, ¿no? Entender el modelo. Entonces, lo que habíamos hecho en ese caso particular fue decir, bueno, tenemos una variable de respuesta que era un puntaje. Aquí la variable de respuesta eh, puede ser cualquier cosa, ¿no? Estamos en un contexto de educación, pero no necesariamente. Em, Hay una aplicación en el libro de Gellman muy bonita de esto que es como haciendo un análisis, un metaanálisis, haciendo un metaanálisis. Esa es la expresión. Y un metaanálisis es simplemente tomar varios estudios, tomar la data de varios estudios, o sea que ahí usted tiene como los grupos, tiene un estudio es un grupo, otro estudio es otro grupo, otro estudio es otro grupo, y juntar la información de todos los grupos para poder llegar a una conclusión mucho más general, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo que esto, solamente que ya no tengo, digamos, aulas y dentro de las aulas estudiantes, sino que tengo un estudio y dentro de ese estudio tengo, digamos, pacientes, tengo otro estudio y dentro de ese otro estudio tengo otros pacientes y así. Y la idea es poder hacer inferencia sobre lo que pasa dentro y como entre los estudios para poder llegar a una inferencia más general acerca del tratamiento. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque tengo variabilidad tanto dentro como entre. Entonces lo que decíamos era tengo un puntaje del estudiante I en el colegio J y ese puntaje lo voy a modelar eh, con base en una distribución normal, porque este es un modelo jerárquico en el sentido de que tenemos varias capas, porque claro, tenemos varias fuentes de variabilidad, en el que cada estudiante, cada grupo va a tener su media, su media, claro, cada colegio tiene su promedio, pues luego eso nos serviría para hacer un ranking, por ejemplo, y una variabilidad
fíjese que la variabilidad sigma cuadrado no tiene un subíndice, lo que quiere decir es que estamos asumiendo de entrada que todos los individuos, todos los grupos, todos los puntajes tienen la misma variabilidad común. Ahora, alguien me puede decir, bueno, pues no es obligatorio eso, ¿cierto? Sí, ¿no? Usted puede ponerle aquí un subíndice extra como sigma cuadrado J. Es más, alguien puede ser inclusive más arriesgado, pero no, eso no le daría mucha más flexibilidad al modelo y podría ponerle sigma sub IJ, o sea que como que cada individuo tenga su propia variabilidad. Pero la verdad es que eso no le daría mucho ni predictivo ni de bondad de ajuste al modelo como para que valga la pena hacerlo. Y eso lo sé pues porque nosotros ya ajustamos el modelo que tenía las varianzas específicas y nos daba que en términos de bondad de ajuste, por medio de los criterios que ahorita vamos a ir sobre ellos, pues nos daba casi que lo mismo, ¿no? Pero entonces aquí voy a decirles algo nuevo que yo no les había dicho la vez pasada, y es una manera en la que yo entiendo estos modelos es por medio de lo que se llama en estadística, voy a ponerle aquí, un DAC. Esto es algo que no habíamos tratado, es algo muy típico de la estadística bayesiana y es como una manera gráfica de representar los modelos. Vamos a hacerlo ahorita enseguida. DAC viene de la siguiente abreviatura. DAC significa, mm, ahora se me olvidó. Um, directed, acyclic, y ahora creo que se escribe así. Mm, Vamos a ver. Yo creo que no me acuerdo si era con Y aquí. Vamos a ver. Aquí yo lo tengo, aquí lo tengo en Google porque estaba mirando algunos ejemplos. Eh, um, quiero estar seguro de la ortografía. Acyclic, sí, lo tengo bien. Con Y y luego con I latina. Acyclic graph. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Entonces, esto de los DAX, eh, Directed Acyclic Graph, es una manera visual, es una manera gráfica de construir un grafo, una red básicamente, dirigida, ya ahorita le digo qué quiere decir dirigida, para ver, para describir esa caja que yo le mencionaba hace un segundo. Esta caja que produce los datos, este DAC es una manera visual, es una manera gráfica por medio de un grafo que le permite a usted representar el modelo, le permite a usted representar cómo surgen los datos. Entonces en este ejemplo particular con el que estábamos trabajando, voy a hacer esa representación. Entonces mire cómo a mí me gusta representarlo por niveles, no es obligatorio, pero la forma en que yo lo hago, y pues la hace mucha gente en la literatura, es así como por niveles, pues porque se ven las jerarquías. Usted puede comenzar de abajo para arriba, de arriba para abajo, es lo que a usted más le guste. A mí me gusta hacerlo hacia abajo. Entonces, el primer nivel, bueno, o el último, como usted lo quiera ver, es aquel donde usted produce los datos. Entonces, cada dato del individuo y del colegio J se genera a partir de una distribución normal, donde el insumo que usted necesita para poder reproducir, para poder generar este, esta observación es por medio de una media, o sea, teta J, y una varianza, sigma cuadrado. Entonces, bueno, ¿por qué se llama un grafo? Pues porque usted tiene nodos. Los nodos son, digamos, los individuos, los entes que participan en el modelo. Los circulitos significa que son valores aleatorios, ¿no? Bueno, usted sabe que teta j es una cantidad aleatoria, sigma cuadrado j es una cantidad aleatoria y el puntaje es una calidad aleatoria. Y se llama dirigido porque hay una relación de una función, una relación entre los nodos con una direccionalidad implícita. Es decir, usted utiliza el teta
y usted utiliza el sigma cuadrado para generar y, no al revés. Por eso es que la dirección va en un sentido. El teta, los teta se utilizan para generar los yes y el sigma cuadrado se utiliza para generar los yes. Listo. Esta es como, si usted se da cuenta aquí hay una jerarquía. Vamos a continuar como estudiando cómo se producen los datos. La siguiente parte del modelo dice, ok, como tengo grupos y quiero estudiar la variabilidad entre los grupos, quiero ver cómo varían, cómo fluctúan las medias a través de los grupos. Usted puede entender lo mismo en el caso del metaanálisis, como tengo varios tratamientos, tengo varios estudios estudiando el mismo tratamiento, puede ser un medicamento, puede ser una vacuna, lo que sea. Usted quiere estudiar cómo varían los parámetros que generan los datos a través de los diferentes estudios. Y eso en el caso de las medias, lo estamos haciendo a través de nuevamente una distribución normal. Es decir, la variabilidad de las medias es nuevamente normal. Por eso es que se llama un modelo jerárquico normal. Juan Camilo, ¿las distribuciones tienen que ser normales siempre? No, 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 no. Lo bonito de la estadística bayesiana es que esto admite toda la flexibilidad del mundo. Si usted después de ajustar el modelo y de, digamos, ver las estadísticas de prueba o hacer predicciones o lo que sea, ve que hay fallas, ve que hay falencias, pues tal cual ocurre en el ciclo de la ciencia de datos, usted puede revisar, usted puede reformular su modelo de pronto añadiendo una distribución con colas más pesadas, por ejemplo, una T, no sé. O si usted ve sesgos en la variabilidad de los entre grupos, usted puede poner aquí una distribución que no sea necesariamente normal, como una log normal, por ejemplo. En fin, usted tiene toda la flexibilidad posible. Obviamente, entre haga modelos más, digamos, flexibles o con distribuciones más diferentes, pues usted va a requerir métodos de cómputo más elaborados, ¿no? Porque no necesariamente las distribuciones condicionales completas le van a quedar cerradas. Entonces aquí con los teta, nuevamente vamos a utilizar una distribución normal. Eso computacionalmente es muy conveniente porque las condicionales completas nos van a quedar nuevamente normales. Y entonces, mire que estamos diciendo que los teta, las medias dentro de cada grupo, provienen de una distribución normal, con una media y con una varianza. Bueno, entonces, ¿cómo se representa eso en nuestro DAC? Hay como otro nivel. Entonces aquí, este teta proviene a su vez de otro mecanismo aleatorio que tiene como índices o como, digamos, parámetros, una media y una varianza. Listo. Entonces, mire que ahí uno se da cuenta, digamos, gráficamente cómo se producen los datos, cómo funciona esa caja que yo le decía. Si a usted le gusta representar el diagrama al revés, es decir, poner los yes aquí arriba e irlo haciendo hacia abajo, está bien. A mí me gusta hacerlo así hacia abajo porque se ve como la direccionalidad y eso, pero pues eso sí es lo de menos. Lo importante es que las flechas vayan en el sentido que es, ¿no? De mu y de tau cuadrado hacia teta. Eh, Algo chévere también de este diagrama es que cuando usted tiene los nodos, usted ve las independencias directamente, es decir, tanto mu como tau cuadrado son dos parámetros que están dados de manera independiente, porque si usted se da cuenta, no hay ninguna flechita entre ninguno de los dos parámetros. Por ejemplo, si hubiera una dependencia de mu respecto a tau cuadrado, como hicimos en el modelo normal conjugado, pues aquí habría una flecha en este sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la distribución de mu depende de lo que suceda con tau cuadrado, pero pues no la hay, ¿no? Entonces, en este caso, como no hay una relación entre los dos, estamos asumiendo que son independientes, pues no hay ninguna flechita entre los dos, pues. Lo mismo aquí entre teta y sigma cuadrado, en fin. Y además, vamos a ver nuestra última etapa del modelo. Decíamos que, bueno, sigma cuadrado, eh, número uno, es independiente tanto de mu como de tau cuadrado, lo mismo que mu y tau cuadrado eran independientes ahorita como lo estábamos describiendo. Sigma cuadrado proviene de una distribución gamma inversa, pues esto nos va a convenir mucho en términos del cómputo. Muchos analistas dicen,
No les gusta la distribución gamma inversa porque dicen que es una distribución cuyo sesgo no permite representar como la realidad de la variabilidad de los datos. Entonces prefieren a veces una distribución uniforme en un rango positivo, pero la verdad sea dicha es que la distribución gamma inversa facilita mucho el cómputo, ¿no? Porque la distribución condicional completa me queda cerrada. Entonces, pero si usted quiere poner aquí otra distribución, bien lo puede hacer. Entonces, sigma cuadrado proviene de una distribución gamma inversa. Entonces, aquí yo agrego otro nivel a la jerarquía. Este me gusta ponerlo, no se lo puede poner aquí, pero a mí me gusta ponerlo de pronto un poco más arriba. Y entonces, esa distribución de sigma cuadrado depende tanto de, le voy a dar un poquito más de espacio porque me falta poner la previa de mu y de tau cuadrado, la voy a poner como por acá. Depende de dos hiperparámetros. Mire que mire que esos hiperparámetros para la distribución de sigma cuadrado son nu sub 0 y sigma cuadrado 0, ¿no? Recuerde que el nu sub 0 lo podíamos interpretar como el tamaño de muestra previo respecto a la información que yo tengo de sigma cuadrado y el sigma cuadrado como el valor esperado previo para el valor de sigma. Entonces, pero son hiperparámetros, ¿no? Son cantidades fijas conocidas que uno tiene que establecer de antemano para poder correr el algoritmo. Entonces, sigma cuadrado depende de una gama inversa y depende de nu sub 0 y de sigma cuadrado 0. ¿Listo? Entonces, y aquí viene como la dependencia. Ajá. Ok, aquí está. Listo, muy bien. Eh, um, y ahora, mu y tau cuadrado también tienen, mu y tau cuadrado también tienen una distribución previa. Por ejemplo, la de mu es una distribución normal, mu sub 0, gamma sub 0, perfecto. Entonces aquí nuevamente vienen un par de parámetros extra, mu sub 0 y gamma sub 0, gamma cuadrado sub 0, que son dos cantidades fijas desconocidas para poder generar mu. Y tau cuadrado lo mismo. Para tau cuadrado lo llamamos eta sub 0 y tau cuadrado sub 0. Eta sub 0 y tau cuadrado sub 0. Entonces, a mí lo que me gusta de esta representación es que usted puede ver, digamos, directamente cómo se generan los datos. Número uno, usted ve las tres jerarquías de una, ¿no? Ah, bueno, me faltó mencionar algo, y es que si usted se da cuenta, los cuadrados, me puede decir, pero ¿por qué no usó círculos y lo usó cuadrados en lugar de eso? Ah, porque los cuadrados representan cantidades que no son aleatorias, son cantidades fijas eh, que tiene que especificar el analista, que tiene que especificar el investigador o la persona que esté utilizando esto, de acuerdo a su estado de información, ¿no? O sea, como esta es la previa, la licitación de la previa, pues. Entonces, por eso es que me gusta ponerlo todos como en este mismo nivel, ¿no? Para que usted pueda ver que, bueno, para poder generar un conjunto de datos, usted parte, digamos, de un conjunto de 6 hiperparámetros, de los cuales va generando mu tau cuadrado, con mu tau cuadrado genera teta j, con nu sub 0 y sigma cuadrado 0 genera sigma cuadrado, y ya una vez tengo estos dos, eh, ahí sí genero los yes. ¿Listo? Ahora, hay personas, a mí no me gusta hacerlo mucho porque se complica un poco el gráfico, pero hay autores o hay individuos que les gusta poner aquí la distribución al ladito o abajo, digamos aquí al lado. Digamos aquí poner una normal, aquí poner una normal, aquí poner una inverse gamma, gamma inversa, aquí poner una normal, aquí una gamma inversa y ya. Aquí no pongo nada en los cuadrados, pues porque esos no tienen ninguna configuración aleatoria, ¿no? Son cantidades fijas desconocidas. Y en ese sentido, pues a mí me gusta mucho esta representación porque usted puede entender bien cómo surgen los datos, puede ver todas las jerarquías. Para poder generar yes, yo necesito tetas y necesito sigma cuadrados. Para poder generar los tetas, entonces necesito mu y tau cuadrado. Y para poder generar sigma cuadrado, necesito simplemente los hiperparámetros. Este fue el modelo 1, digamos, ¿no? Este fue el primer modelo que nosotros hicimos para poder comparar grupos.
Cuando nosotros hicimos el modelo número 2, que admitía varianzas específicas, pues aquí usted ve que vamos a incluir otra partecita en la jerarquía. Entonces, si a usted le gusta y se siente cómodo trabajando con este DAG, yo lo hago todo el tiempo. Por ejemplo, permítame, le muestro. Bueno, ustedes saben que yo trabajo con redes. De hecho, como decía Diego, voy a dar el curso de redes el próximo semestre. Si a bien lo tienen los estudiantes y les parece interesante. En un paper que estoy trabajando recientemente y que em, ya estoy en el proceso de revisión con la revista, em, aquí está la versión, digamos, preliminar. Yo hago exactamente lo mismo. Em, este, este paper lo estamos trabajando con una profesora de la Universidad de la Florida, se llama Brenda Betancourt. Ella también estudió en la Nacional. Em, es un modelo para poder, digamos, caracterizar el mecanismo aleatorio mediante el cual surgen redes múltiples. Bueno, no voy a hablarles de las redes ni nada de eso. Lo único que les voy a mostrar es el modelo. El modelo. Aquí está. Aquí está. ¿Se da cuenta? Es una manera que le permite a uno eh, explorar. Mi conjunto de datos tiene tres fuentes, digamos que tiene tres niveles si se quiere, porque son, bueno, relaciones y, bueno, no voy a ir sobre la teoría, pero mi punto es que la variable aleatoria, que yo llame Y, que tiene tres subíndices, depende de todo este conjunto de parámetros. Entonces es una manera de presentar el modelo y no quedarse únicamente como con la formulación, digamos, un poco fría, que a uno le dice simplemente la formulación matemática, así como usted la ve aquí, es por medio de esa representación jerárquica, porque le permite a uno ver visualmente cómo funciona la máquina, ¿no? Bueno, para obtener los Ys necesito las posiciones latentes U, necesito los parámetros de la regresión, o sea, teta y los zetas. Pero es que estos U's dependen de, y bueno, en fin. Y ya uno después le da una interpretación a cada uno de los parámetros y ya después uno dice cómo los puede utilizar para hacer inferencia y cómo los puede utilizar para hacer las predicciones. En fin, ya después con esto usted ya puede ajustar el modelo y poder hacer toda la inferencia que quiera sobre sus objetos. En mi caso eran redes. Bueno, eh, entonces, cuando usted vaya a enfrentarse a un modelo nuevo o un modelo, pues ya sea en el caso de estudio o en el taller o lo que sea, la representación visual es muy buena ayuda. Ahora, eh, este era un primer modelo, ¿no? Decíamos que nosotros trabajamos esa vez, bueno, después de haber ajustado el modelo y demás, trabajamos con otro modelo. Mire que en ese otro modelo teníamos una jerarquía extra donde describíamos, le dábamos una varianza específica a cada uno de los parámetros, a cada una de las varianzas. Eh, bueno, ya usted no lo voy a hacer para no perder tiempo de este resumen, pero eso le va a quedar aquí como un par de nodos extra. De hecho, olvidé decirle, eh, cuando el software especializado para ajustar modelos que no hemos visto y lo vamos a hacer en su momento, nosotros vamos a utilizar JAX. JAX es un software eh, que le permite, JAX es, digamos, el acrónimo es de Another, Just Another Gibbs Sampler. Y JAX, que bien, tiene una librería de interacción con R y con Python y con, bueno, casi que con todos los software. JAX le permite a usted implementar estos modelos, digamos, de manera un poco más automática para que el usuario no tenga que ponerse a derivar las distribuciones condicionales completas, digamos. Eso es como la justificación. JAX y todos los software que hacen eso utilizan estos DAX para poder hacer la implementación. Yo les mencionaba en algún momento, existen muchos otros paquetes, no solamente JAX. Existe, por ejemplo, otro que se llama Box,
existe otro que se llama Stan, que es el que utiliza Gellman, existe otro que se llama Nimble, este fue el que en el que participó mi tutor en el doctorado, en fin, como que hay muchas opciones. Obviamente todo esto tiene eh, ventajas y desventajas. Alguien que se está formando en áreas cuantitativas necesita saber como la teoría detrás de todo esto, pero esto es lo que lo que se utiliza usualmente eh, para las personas que no tienen ni idea de estadística, pues. Entonces JAX utiliza estos grafos para poder implementar el modelo computacionalmente por dentro. Bien, entonces lo que les venía diciendo es que claramente lo que hicimos la última vez fue no quedarnos con este modelo uno, hicimos un modelo 2, teníamos un segundo modelo donde además de las varianzas, las medidas específicas, teníamos las varianzas específicas. Entonces eso nos abría un par de nodos aquí extra, con unos cuantos hiperparámetros extra, pero bueno, usted se lo imagina. Eh, y el asunto al que llegamos fue que, ok, tenemos varios modelos para caracterizar la misma respuesta, entonces, ¿con cuál de los modelos nos podemos quedar? ¿Cuál de los modelos cumple una mejor tarea en términos predictivos, por ejemplo? En ese sentido, nosotros, en términos predictivos, examinamos varios criterios. Entre ellos, trabajamos con el DIC, el Deviance Information Criteria, y el WIC, el Watanabe Akaichi Information Criteria. Eh, Cuando estudiamos esto, decíamos que cuando yo calculaba el criterio de información en cada uno de los modelos, vimos las fórmulas y cómo se hacía y demás, hicimos como la implementación computacional y eso, decíamos, bueno, en términos predictivos, el mejor modelo es aquel que me dé un menor valor y es el modelo que yo debería utilizar para ajustar mis datos. Y, y lo hago porque es el mejor modelo que me da como ese balance entre predicción y número de parámetros, ¿no? Porque claro, entre, entre mayor cantidad de parámetros yo le meto a un modelo, este tiene por ejemplo 103 parámetros en el caso de estudio que estábamos haciendo, el otro tenía más de 200, pues uno gana como cierta calidad, pero es un poco lo que pasa en regresión cuando uno ajusta el modelo en lugar de dos covariables le mete 50, pues el R cuadrado crece, pero ¿será que un crecimiento de apenas del 1% en un R cuadrado vale la pena perder toda la parsimonia y toda la facilidad de trabajar con un modelo más sencillo? Entonces, este DIC y el WIC como que hacían ese balance, ¿no? Es un balance entre predicción y complejidad. Hablábamos del número de efectivo de parámetros del modelo, hablábamos de la capacidad predictiva y estos criterios pues le decían a usted como, bueno, elija el modelo 1 o elija el modelo 2. Y lo implementamos, lo hicimos, lo corrimos y lo vimos. Y bueno, y ya habíamos visto en términos de bondad de ajuste, goodness of fit, eh, cómo trabajar, cómo proceder utilizando la distribución predictiva posterior por medio de los valores PPP, de los predictive p-values, ¿no? Pero esto es más como en términos de reproducibilidad de datos futuros, ¿no? Como qué tan bueno es el modelo para reproducir características de los conjuntos de datos a futuro, como de pronto en términos del promedio, de la mediana, de la varianza, de lo que usted quiera, la característica que usted quiera. Y lo testeamos también, lo hicimos y comparamos los dos modelos y nos daba que el modelo 1 era como el modelo más parsimonioso y el que nos daba como buenas tanto bondad de ajuste como predicción. Y aquí, pues obviamente para poder calcular estos valores PPP, usted tenía que poder trabajar con eh, poder trabajar con estadísticos de prueba, ¿no? Así fue que nosotros lo llamamos. Estadísticos de prueba. Bueno, y en eso quedamos. En
La implementación computacional por medio de muestreador de GIPS, utilizando modelos complejos con muchos parámetros. Pues yo no sé en sus otros cursos, pero yo cuando estaba en el pregrado, yo jamás había ajustado modelos con tantos parámetros como esto. Yo usualmente trabajaba con modelos con 10 parámetros o cosas de ese estilo. Eh, la estadística bayesiana le permite a usted crear modelos muy flexibles de manera muy fácil, con una cantidad de parámetros importante. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia, vamos en varias direcciones. Lo primero es que, listo, nosotros ya aprendimos a, digamos, a comparar grupos por medio de, sí, de modelos jerárquicos. Podíamos hacer rankings, podemos hacer predicciones, podríamos describir la variabilidad tanto dentro como entre, en fin. Pero entonces ahora, y es lo que quiero que empecemos a trabajar, vamos a ver si alcanzamos a dar como algunas ideas. Lo que quiero que empecemos a trabajar es a complejizar el modelo, no simplemente por volverlo más complejo, sino para incluir más información. Por ejemplo, la idea es empezar a trabajar con covariables. La idea es empezar a construir modelos. Vamos a empezar a trabajar con modelos de regresión lineal simple, modelos de regresión lineal múltiples, de hecho, eh, para poder caracterizar una respuesta tanto en función de variables de efectos fijos, como lo veníamos haciendo aquí, pero también con efectos tanto de covariables como aleatorios. Después vamos a hablar como los detalles. Si usted ya conoce la regresión y conoce los modelos fijos y los modelos aleatorios, bien, súper. Yo lo voy a hacer desde cero, asumiendo que alguien no ha tomado el curso de regresión o sabe poquitas cosas de regresión. Entonces, yo lo voy a hacer desde el principio, sobre todo para darles como el contexto general bayesiano, ¿no? Eh, y entonces lo que vamos a hacer es volver a hacer todo esto mismo, como que ajustar, construir el modelo, comparar los modelos, la bondad de ajuste, hacer el muestreador de Gibbs, como que hacer todo lo mismo, pero en el contexto de situaciones donde tengamos covariables para que me permitan a mí encontrar la asociación o el efecto, entre comillas, de las covariables sobre una respuesta. Y lo vamos a hacer en tanto en la regresión, digamos, lineal, múltiple, común y corriente, como en modelos generalizados. Regresión, voy a ponerle aquí GLMs, ¿no? Generalized Linear Models. Hacia allá vamos. Ahora, lo que ya tenemos en este momento de teoría, y era lo que íbamos a empezar a hacer antes de la coyuntura, era empezar a trabajar con esto, con regresión lineal simple. Bueno, regresión lineal múltiple, de hecho. ¿Por qué? Porque lo que ya tenemos, con lo que ya tenemos, ya podemos hacer todo. Ajustar el modelo, construir el Gibbs Sampler, poder hacer el DIC, ya lo podemos hacer absolutamente todo. Lo único que me hace falta entonces es, pues como hacer la formulación, o sea, hacer el DAC, como dar el contexto general y ver un caso de estudio y ver las covariables cuáles son y bueno, ponernos a hacer todo como la minucia, pues. Ya después, cuando hayamos pasado por esa situación, em, vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer dos cosas. Una, que es un modelo de regresión Poisson, o sea, un modelo lineal generalizado para datos de conteo. Eso me va a obligar a mí trabajar con un modelo. Vamos a seguir trabajando con el Gibbs Sampler, pero vamos a trabajar ya con Metropolis Hastings para poder hacer el cómputo de la posterior. ¿Y por qué? Porque resulta que las distribuciones condicionales completas en el contexto de un modelo lineal generalizado no existen, no tienen forma cerrada. Entonces, ya con ese caso del modelo lineal generalizado Poisson, ya vamos a poder dar la teoría para poderlo hacer en un contexto más general. Y vamos a trabajar también en un modelo, y ya con eso ya lo tenemos casi que todo. ¿Por qué? Porque lo que seguiría entonces es empezar a poner en práctica
esto en varios contextos. Entonces lo que yo tenía en mente es, y ya está el material en Moodle y todo, es poner esto en un contexto de, bueno, de regresión, digamos, lineal normal, simple, un modelo de regresión Poisson. Vamos a hacer un modelo con datos correlacionados, como un modelo longitudinal, eh, con una especie de datos panel, pues, donde los datos no sean independientes, donde los errores no sean independientes. Y luego, lo que yo tenía pensado era de pronto hacer un contexto donde podamos aplicar esto en otro tipo de datos, como pueden ser en networks, en redes, eh, o en un modelo espacial, o en un modelo de series de tiempo, digamos, un poco más general. En fin, como ya aplicar las cosas en diferentes contextos. Y ya con eso usted está listo para lo que quiera. Obviamente, no, no cubrimos, lo que vamos a terminar de ver no cubre absolutamente todos los métodos de estadística bayesiana, pues porque pues claramente hay muchas cosas que a uno se le escapan. Por ejemplo, no sé, en el taller 8 usted se dio cuenta de cómo trabajar con modelos de mezcla, con modelos para hacer clustering. Entonces, ahí hay muchas otras opciones, ¿no? Mezclas infinitas, que es lo de estadística no paramétrica. Faltaría lo de, digamos, análisis de datos multivariados, ya donde la respuesta no sea simplemente un escalar, sino sea un vector. En fin, como que ya ahí siguen, digamos, cosas más generales, pero ya las herramientas básicas para poderlas entender, usted ya las tiene todas. Ya de ahí, si usted entiende bien el Gibbs Sampler y entiende bien el Metropolis Hastings, si usted va a ver un Hamiltonian Monte Carlo, ya lo va a poder entender. Si usted ve un slide sampler, también ya lo va a poder entender. O sea, como que ya va a tener todas las herramientas para poderlo hacer. Ya con eso yo quedo tranquilo y ya siento que les cumplí. Entonces, hacia allá vamos. Pues yo creo que lo que vamos a hacer la próxima sesión, quiero cerrar la discusión en este momento, es arrancar con lo de regresión lineal. Entonces, no lo quiero arrancar en este momento, número uno, porque quedaría interrumpido el proceso, porque no nos va a dar el tiempo para hacerlo todo. Y número dos, porque quiero hacer la transición paulatina, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vimos hoy? Lo que vimos hoy fue como el contexto general en el que estábamos. Vimos como los fundamentos y lo que hemos cubierto en el curso al respecto. Enfatizo en que si usted tiene las muestras de la distribución posterior, por el método que sea, Hamiltonian o MCMC o lo que sea, ya lo tiene todo. Ya lo tiene absolutamente, ya puede hacer la inferencia tranquilamente. Es estadística descriptiva, básicamente. Que calcule el promedio, que calcule la desviación estándar, que haga un gráfico, un histograma, que calcule una probabilidad, en fin. Y vamos a poner luego eso todo en el contexto de modelos más generales, porque ya usted tiene todas las herramientas para hacerlo, porque ya sabe cómo evaluar los modelos en términos predictivos, cómo evaluar la bondad de ajuste, cómo construir los modelos y cómo implementarlos. Lo cual me hace referencia, lo cual me deja una última nota, y es esto de los paquetes especializados, sobre todo JAX, que me parece como uno de los más populares. Los otros funcionan igual, la verdad. Lo vamos a hacer también. O sea, como que yo he insistido mucho en que ustedes hagan su propio código, y yo he insistido mucho en que nosotros mismos hagamos las funciones y los samplers y eso, pero voy a darles, es que es muy fácil, la verdad. Es como cuando en R uno pone LM, cuando usted va a ajustar un modelo de regresión, usted pone LM y ya lo único que tiene que poner es la variable de respuesta y las covariables, ya eso le hace todo. Es algo así, más o menos. Pero pues finalmente esto tiene limitaciones, ¿no? No piense que esto sirve para todo, esto tiene limitaciones, pero pues digamos que es una herramienta útil y es bueno saber. Pero es otro software, ¿no? Es otro software, o sea, toca aprenderlo a utilizar. Entonces, nada, hacia allá vamos. Entonces, la próxima clase vamos a arrancar con esto de regresión. Ya las notas de clase están, ya el código está en Moodle. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy y muchas gracias por asistir.